Ahora hablemos de la segunda lección, es decir, el tercer paso, verificar si se solucionó el problema mediante una evaluación rápida. Esta evaluación consiste en determinar si nuestra intervención, es decir, las técnicas para reducir la temperatura, solucionaron el problema inicial, que era la elevada temperatura dentro de nuestra farmacia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vamos a determinar eso? ¿Cómo haremos nuestra evaluación? Bueno, vamos a pensar creativamente. ¿Ya sabe cómo haremos la evaluación? Vamos a pensar que sí. Usted deberá realizar lo siguiente. En primer lugar, conseguir nuevamente un termómetro, luego medir la temperatura entre las 12 y 14 horas durante 5 días y en tercer lugar, anotar estos resultados en un cuaderno o formulario. Anote la fecha, la hora, la temperatura, sea esta en grados centígrados o grados Fahrenheit. Como puede ver, esto es lo mismo que realizó antes de la intervención. Y ya con estos datos, antes y después, realice la comparación. Usted debe tener cuadros como estos, temperaturas antes y después tomados durante 5 días. En la parte inferior de cada cuadro, el promedio de la temperatura de esos 5 días. Como puede ver en este ejemplo, pasamos de 32 grados centígrados, o su equivalente de 89.6 grados Fahrenheit, a 27.8 grados centígrados y 82.2 grados Fahrenheit respectivamente. Esto es una belleza, ¿verdad? Logramos reducir la temperatura rápidamente y con ideas creativas de bajo costo y fáciles de implementar. Estos resultados los puede mostrar orgulloso u orgullosa a su jefe. Sin embargo, hay un sesgo en este análisis del cual no hemos querido hablar hasta este momento para evitar la confusión. Ahora les voy a comentar cuál es este sesgo. Cuando la temperatura ambiental cambia, ya sea que ésta aumente o se reduzca, la temperatura de farmacia también lo hace. Veamos algunos ejemplos. Si realizamos la primera medición en primavera y la segunda medición en verano, que es más caluroso, la temperatura de farmacia se incrementa y nos dará la impresión que nuestra intervención no tuvo el resultado esperado. A la inversa, si realizamos la primera medición en verano y la segunda medición en invierno, la temperatura de farmacia bajará más de lo esperado. Otro caso podría ser si realizamos la primera medición en un día soleado y la segunda medición en un día nublado. En resumen, pueden existir diversas situaciones que introducen un sesgo en nuestra evaluación y hacen difícil saber con certeza cuál es el cambio de temperatura atribuido a nuestra intervención. Para evitar este sesgo tenemos dos opciones. En primer lugar, realizar la medición el mismo día y hora de la medición inicial. Esto implica que debemos esperar hasta el siguiente año y que el día presente las mismas condiciones. Otro método consiste en utilizar algo que llamamos gradiente de temperatura. Este método es el que recomendamos y ahora les explico en qué consiste. El gradiente es la diferencia de temperatura de la farmacia menos la temperatura de otra área del establecimiento. ¿Un poco confundido? Voy a explicarme un poco más. En este cuadro, usted ve una de las mediciones de temperatura de la farmacia aquí y al lado izquierdo otra temperatura que dice otro lugar del establecimiento. La temperatura de este otro lugar nos servirá como punto de referencia. Si el día es más caluroso, la temperatura de ambos lugares cambiará, pero la diferencia debería mantenerse muy similar. Usted puede ver que la diferencia en ambos cuadros es de 2 grados centígrados, en días diferentes y con diferente intensidad de calor. Es así que el gradiente nos ayuda a establecer una diferencia más real y clara en las temperaturas. Para trabajar con el gradiente, usted solo requiere hacer mediciones en otro lugar del establecimiento. Cualquiera que usted sepa no será modificado hasta terminar la intervención, porque si modifican este otro lugar, es probable que la temperatura se modifique también y nos dé un error en la evaluación. Mida la temperatura antes de la intervención y luego de esta. Hágalo siempre luego de realizar la medición en farmacia. Anote ambos resultados en un cuaderno y finalmente compare estos resultados. Veamos un ejemplo. En el primer cuadro la temperatura antes, con un promedio de más 1.2 grados centígrados, lo que quiere decir que la farmacia está 1.2 grados más caliente que otro lugar del establecimiento. En el segundo cuadro, la temperatura después de la intervención con un promedio de menos 2.6 grados centígrados, lo que quiere decir que la farmacia está a 2.6 grados centígrados más fría que el otro lugar del establecimiento. Pasó de estar más caliente a estar más fría. Entonces, ¿cuánto fue la reducción de temperatura atribuible a nuestra intervención?
Bueno, aquí está el resultado. Fue 1.2 más 2.6, lo que suman 3.8 grados centígrados. Esa fue la reducción total de la temperatura atribuible a nuestra intervención. Lograr cambios con pocos recursos y rápidos de implementar, ¿será posible esto? Como hemos descrito en este curso, sí es posible. Aquí tiene las referencias bibliográficas utilizadas en este curso. Con esto llegamos a la parte final del segundo módulo y por lo tanto al final de la parte teórica. No olvide completar los ejercicios después de revisar los videos y desarrollar la evaluación calificada si desea obtener un certificado al final del curso. En la siguiente semana estaremos compartiendo las instrucciones para realizar su trabajo práctico. Buena suerte.